Vamos a presentarles a nuestro próximo invitado, el doctor Félix Julián Padilla, consultor gerencial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por recibirme y por invitarme al programa. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias. Los hemos invitado porque sabemos de su experiencia en procesos y en sistematización de empresas, entidades. Y hay un tema que no es electoral, pero que tangencialmente lo es. Y tiene que ver con la automatización de los procesos electorales. La automatización, los procesos, evaluación, que al final de cuentas, después de que todo pasa eso y pasa el escrutinio, cae en una auditoría de procesos, pero eso no vamos a entrar en esa consideración. Nos gustaría que usted nos explicara un poquito sobre estos temas de cómo iniciar un proceso para sistematizar una empresa, qué tipo de software o de hardware hay que tener, cómo se fluyen los procesos y cómo realmente pueden ser eficientes o no. Sí, una pregunta compleja. Me gustaría comenzar por decir algo simple. Y es que la gente no sabe que todo lo que hace es a través de un proceso. El hecho de yo sentarme aquí en este momento y compartir con ustedes, tuve que andar por un proceso. Tuve que salir de mi casa, tomar un taxi, llegar, esperar, hasta que me senté. Fueron una serie de pasos secuenciales que tuve que dar para poder llegar a un objetivo y lograr un resultado específico. Ese concepto, que parece simple, define cualquier proceso, cualquier procedimiento, con la diferencia de que cuando se habla de sistemas, se habla de que hay una serie de subprocesos que están concatenados uno con otro y que al final producen un resultado, que es el resultado deseado. Hay, por lo tanto, también una oportunidad que las empresas están teniendo, y es utilizar un método distinto al deductivo de análisis, que es el método que siempre tradicionalmente se usaba. Había un problema y se buscaban causas para resolver el problema y se utilizaba un método deductivo de análisis. En el caso de la tecnología, al tener un avance constante y lo que hoy está en punta, mañana desaparece, porque hay un ciclo de lo que es la moda, mercadológicamente hablando, ya un celular hoy, ya mañana tiene un modelo diferente. Así pasa con los software y los sistemas computarizados que utilizan las empresas. Hoy tienes un tipo, mañana tienes otro tipo. Hace un tiempo se utilizaba, por ejemplo, el procedimiento sistematizado de los batch. Se acumulaba una cantidad de transacciones y se quedaba en un batch hasta que alguien lo aprobaba y eso actualizaba la información. Se ha puesto de moda que como se necesita velocidad en la toma de decisiones, las informaciones estén online. Entonces ya los software han ido cambiando de los sistemas de batch tradicionales a un sistema online que inmediatamente tú digitas una información, automáticamente el proceso, la rutina que tiene el software en ese computador corre. Usted lo que está diciendo es que si, por ejemplo, alguien tenía una empresa y tenía una cuenta a crédito, generaba una venta a crédito, esa venta a crédito antes no aparecía en el sistema inmediatamente, o sea, tal vez al otro día, en una semana, usted decía, déjame ver mi reporte de cuánto me deben, y eso no estaba actualizado. Ahora, con los nuevos software, ya toda la información está actualizada. Sí, básicamente cuando las empresas migran a ese tipo de sistemas online, sobre todo si son modulares, que son sistemas que te permiten tener la base de datos de clientes en un módulo, la base de datos de suplidores en otro módulo conectado el inventario, y en otro módulo paralelo la parte central de contabilidad y de los reportes que se utilizan para una empresa, pues generar la información. Básicamente el procesamiento de datos no es más que utilizar el mismo conocimiento que tiene el ser humano al hacer sus procesos manuales, pero utilizando un conocimiento de informática, utilizando el ordenador. De manera tal que eso que hacíamos a mano, con una velocidad obviamente mucho más lenta, pues ahora se puede hacer muy rápido. El peligro que se tiene con eso es, y es interesante la pregunta, que muchas empresas cometen el error de automatizar un proceso sin haberlo mejorado. Lo que debe hacerse normalmente es mejorar el proceso, simplificarlo, eficientizarlo, como se está haciendo, y luego automatizarlo. O correr en paralelo. No, lógicamente. Y ese es un proceso de implementación que vamos a tocar ese punto un poquito más adelante. Pero mientras tanto, la clave es que si usted no mejora lo que hace manual y lo automatiza, va a llegar más rápido al lugar equivocado.
va a cometer los errores más rápido. Y precisamente es uno de los temas que estamos nosotros trayendo aquí, analizando lo que es el proceso de sistematización. Pero usted mencionó, Terrero le decía, bueno, a la hora de que usted quiere automatizar su empresa, usted necesita un software, que es un programa de computadora, y un hardware, que es una computadora, un equipo, un servidor, la terminal y eso. Y usted se va a la parte básica y dice, bueno, usted tiene que saber cuál es su proceso. Y a mí me surge otra pregunta. El proceso dice, bueno, yo vendo lapiceros. Alguien llega y compra ese lapicero. Lo primero que esa persona lo puede cotizar, entonces la computadora me tiene que generar una factura, una cotización. Si luego lo compra, me tiene que mandar una orden de compra, aceptarse. Luego voy a hacer una factura y yo tiene que poder facturar. Si lo vendo en tarjeta, si lo vendo a crédito, si lo vendo de contado, tiene que generarme una cuenta, o que vaya a la cuenta de efectivo y se va eso. Si el dinero entra, tiene que subirse en el banco. Si hago un cheque, ese es el proceso. Exactamente, pero hay una etapa previa. Me han hecho dos preguntas que me obligan a llegar al punto de lo que es ya el proceso de implementación, porque todavía lo que estoy introduciendo el tema, para entonces entrar en lo que es un proceso de implementación de una automatización. He querido decir que la tecnología, en los avances que tiene, obliga a utilizar el método inductivo. Es decir, con la competitividad que hay en el mercado de los software, de los ERP, que son los software que las empresas compran para hacer precisamente eso que tú decías, de cómo facturar y automatizar todo esto, precisamente hay una competencia en el mercado. Por lo tanto, llega un momento en que esas empresas que compiten a nivel mundial establecen lo que se conoce como las mejores prácticas. Las mejores prácticas establecen internamente en el software los controles internos. De manera que no todo el mundo factura. No todo el mundo asigna un límite de crédito. De manera que cuando le vas a despachar a ese potencial cliente que tú planteas, oye, me tiene un límite de crédito de 10,000 pesos, me debe 9,500 y me está pidiendo 12,000. El sistema automáticamente te bloquea. Te dice, no, claro, tú necesitas la autorización de alguien. Una autorización superior. Claro. Ahora, eso no te lo dice automático. Eso te lo va a decir cuando tú haces una gestión en el proceso de implementación del software que se llama parametrización. En esa parametrización que hace un equipo, que es el equipo que gestiona precisamente la implementación del software, ahí se toman decisiones. ¿Cuándo el software me tiene que decir sí? ¿Cuándo me tiene que decir no? ¿Cuándo me debe frenar? ¿Cuándo me da luz verde? Y por eso la automatización se produce, pero son sí y no respuestas que hay que dar a esa parametrización. Yo puedo facturar a quien yo quiera. Puede ser que el sistema me diga que no, pero si yo le dije que no en el momento de parametrizarlo, si un cliente me debe una cantidad de dinero que está vencido como más de 60 días, puede ser que el sistema diga automáticamente para el pedido. Pero ¿quién tomó esa decisión? No fue el sistema. Exacto. Fue el equipo de implementación. Los usuarios posteriores son los que dicen, no, yo quiero que eso haga esto, haga esto. Entonces, los que están implementando toman las decisiones de poner esos controles o esos límites, esa parametrización, para que eso proceda así. La empresa define su política comercial. Exacto. Y el equipo de implementación, utilizando la política comercial, respeta esos lineamientos y establece límites de crédito, establece precios, establece descuentos, una serie de cosas. Entonces, usted no nos puede decir, el proceso se analiza a la hora de uno construir o comprar un software. Pero lo primero que hay que determinar es cuáles son los mecanismos de controles que usted anda buscando, los tipos de reportes que uno anda buscando, la información que anda buscando, y en adición a eso, el resultado esperado del software, porque tú dices, bueno, yo quiero tener un software porque antes de cómo lo voy a aplicar, que son los procesos, o porque yo quiero saber automáticamente lo primero, yo quiero que mis procesos sean fáciles a nivel de trabajo. Exacto. Yo quiero tener información al instante actualizada. Yo quiero tener mis impuestos, todo que sea automático y no tener que decirle a una persona, fájate ahí a ver todo lo que yo hice durante un año, sino tener eso que nada más sea revisarlo y acoplarlo. ¿Es así que funciona? Sí, básicamente una parte clave es la parametrización. Módulo por módulo, transacción por transacción, operación por operación. ¿Qué uno anda buscando? Hay que tomar decisión. Pero tú mencionaste algo muy importante. Y es la decisión de compra de cuál software y por qué. Y cuáles son los objetivos que se persiguen con eso. Yo traje una anotación en ese sentido
que para decidir sobre un software es importante determinar las necesidades y ver si están programadas las soluciones a los problemas que esa empresa o esa entidad, no importa de qué tipo, está resolviendo con esa aplicación que tiene ese software. Y decidir si es lo correcto. Para decidir qué es lo correcto, hay que tomar una decisión. ¿Quién decide qué es lo correcto? La entidad que toma la decisión decide si ese software debe decir sí o no en una aplicación específica, y eso será lo correcto. Exacto. Pero esa decisión es importante porque nosotros podemos llegar al lugar equivocado si tomamos decisiones incorrectas. Y eso puede pasar también con cualquier proceso, no importa que sea un proceso de facturación, como también puede ser el mismo proceso electoral, que no quiero tocar ese tema ahora. Me gustaría que me permitieran avanzar un poquito con lo que es el proceso de implementación, que tiene 5 etapas. Y la primera etapa básicamente era la adquisición del software, la adquisición de los equipos, la adquisición de los periféricos que van a tener un contacto con el software, que luego de ser implementado el software, bueno, tiene que interactuar, tiene que ser amigable. Cuando tú vas a un supermercado, automáticamente te pasan por un lector, un código de barra, y automáticamente te procesan una factura, en este caso es de contado, pero automáticamente te rebaja inventario. Claro. Y automáticamente eso incide en la contabilidad de esa empresa, claro. Y automáticamente te puede decir, mira, contabiliza. Te contabiliza. Sí, sí. Tienes una venta, no tienes cuenta por cobrar porque fue de contado, pero tienes una cuenta por cobrar a la tarjeta de crédito, si pago con tarjeta, menos el descuento que te va a cobrar la tarjeta de crédito, y al mismo tiempo tienes menos inventario y te puede calcular reportes. Y tiene eficiencia. Y tiene eficiencia. El punto de venta hace todas esas cosas y te amarra la información con la contabilidad general de cualquier supermercado que esté organizado. Claro. Entonces, cuando se va a implementar un proceso, hay buenas prácticas para la implementación de un software. Tuvimos varias experiencias en el tiempo, sobre todo las últimas experiencias, o las primeras experiencias básicamente que tuvieron que ver con el Y2K. Cuando se dijo, bueno, hay que cambiar los sistemas, porque viene el año 2000, y eso formó en las empresas del país y del mundo una necesidad de implementar software y sistemas que tuvieran actualizados y que no tuvieran esos problemas que se suponía que se iban a tener por el cambio de fecha. Entonces, eso nos permitió a nosotros conocer un poco lo que era el proceso de implementación, porque nos tocó ser líder de proyectos de implementación de diferentes módulos dentro de lo que era el macrosistema que se implementaba en varias empresas. Entonces, hay un equipo de proyecto que se forma, hay un líder de proyecto que se designa, y a ese líder de proyecto se le tienen que presentar junto al equipo lo que es el demo. El demo es cómo funciona ese software. Cuando se va a comprar ese software, como decía ahorita Michelle, hay que hacerle un demo a la empresa, a la entidad, y van a venir múltiples suplidores a mostrarles demos de cómo ese software funciona. Su propuesta. Y entonces, como yo sé cuáles son los objetivos que ando buscando y cómo los quiero resolver, entonces yo necesito saber cuál suplidor me ofrece el mejor software y cuál software tiene las mejores aplicaciones que me dan a mí seguridad, ¿verdad?, de que puedo tener una información de calidad en ese proceso. Al final la información tiene que cumplir con los requisitos que toda información contable debe tener: objetividad, claridad, exactitud, precisión, frecuencia, para que esa información sea confiable y sea auditable. Porque si no es confiable, al final no es auditable. Y si no es auditable, ¿qué hicimos? Entonces, son de los retos que una organización tiene en este proceso. Primero, forma el equipo. Segundo, viene lo que se llama cuarto de aprendizaje. En ese cuarto de aprendizaje, ese equipo de proyecto comienza a interactuar en un ambiente de prueba, a utilizar ese sistema que ya fue implantado en el computador central. Normalmente hay un consultor, ¿verdad?, que conoce muy bien el software, normalmente viene del mismo suplidor, que domina el software y facilita el proceso de aprendizaje de ese equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo comienza a interactuar, a hacer lo que tú decías: vamos a facturar, vamos a hacer una nota de crédito, vamos a hacernos de cuenta que estamos comprando inventario, vamos a meter el inventario en la contabilidad, vamos a equivocarnos a propósito. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Vamos a hacer un fraude a propósito. Todo eso se puede hacer. Claro, pero se supone para probarlo. Claro. Lo interesante es que los sistemas que tienen las mejores prácticas, que rebote el problema. Los sistemas que tienen las mejores prácticas, una de ellas que es técnica, una parte que yo no domino, yo domino la parte del usuario, yo no domino la parte técnica del ingeniero de informática, pero tengo algún conocimiento y sé que hay una cosa que se llama History Log.
El history log es el rastro de auditoría que queda en cualquier sistema de información cuando una persona hace una transacción y después la corrige. Claro. O la anula. Ese- O la echa para atrás. Eso queda. Y hay software, inclusive aparte, para medir y revisar eso. Y cuando una gente borra algo, eso se puede determinar y se puede recuperar, porque existen software que recuperan la información. Los hemos hecho con auditoría forense. No, yo conozco un caso de la DGI que auditó unas empresas que a quien no, oye lo que hacían esas empresas, tenían y ellos facturaban a todo el mundo. ¿Con comprobante fiscal? Sí. A crédito, sí. En tarjeta de crédito, sí. Ahora, lo que era en efectivo, oye bien, y que no pedían comprobante fiscal, ellos llevaban una nota paralelo. Le decían a la computadora al final del día, dame un reporte de los quienes fueron en efectivo que no pidieron comprobante fiscal. Y cogían factura por factura porque estaban numeradas, entraban y decían, fulano compró unos lentes y un lapicero. Ok, los lentes son 5,000 pesos, el lapicero 10 pesos. Anúlame los lentes y déjame la factura por 10 pesos. Y cogían el valor de eso y el ITEVI de eso. Y anulaban toda la factura. Vino la DGI, ¿sabes lo que hizo? Le aplicó ese software que tú estás mencionando. Echó para atrás todo. Y encontraron todas las transacciones ¿En la bitácora? en la bitácora que estaba ahí. Claro. Yo te tengo una pregunta antes de que tú continúes con eso. Tú no pasaste en la implementación, allá la persona que te está desarrollando o que te está acompañando en el proceso del software. Y te quiero preguntar, cada empresa tiene lo que se llama lo que hace. Hay empresas que son de hotelería, empresas que son de restaurantes, empresas que son de El ramo. hospitales, Know-how. empresas que son lo que hacen, El ramo. exacto, su área. Sí. ¿Cómo yo debo de saber? Y cada empresa tiene sus formas específicas, sus requerimientos de cada dueño, administrador, gerente, contador, quienes influyen en eso. ¿Cómo uno debe saber si comprar un software local o un software internacional? O un software que sea un paquete que ya esté hecho y acoplarlo a tu empresa, o un software que te lo desarrollen a ti de cero, que sea tuyo, porque los costos de comprar hasta en internet, yo quiero un software para una farmacia y te cuesta $500 y tú lo ves que aquí te cuesta 50,000 pesos. Sí, yo creo que va a depender mucho de los niveles, de los volúmenes de datos que maneje la empresa y de transacciones que manejes, el nivel de confiabilidad que tú quieras tener y la garantía que te pueda dar a ti el suplidor. Evidentemente que un software que ya está posicionado en el mercado mundial, O local. bueno, pero Porque aquí viene un tipo Estamos que con- dice, yo tengo 10 farmacias conmigo ya. No, porque hay software. claro, hay software locales que se resuelven. Por ejemplo, aquí se usa mucho gente que te ofrecen el servicio de la nómina. Sí. Porque la nómina de aquí es particular, no es igual que la de Estados Unidos y la de otros países. Si lo descuento, la Y TCS. todo los eso es muy porcentajes. diferente. Entonces, activo fijo. Porque las leyes que tenemos aquí en cuanto La a lo que depreciación. te especifican ciertas cosas, los aranceles, ciertas cosas que son muy específicas Sí, sí. de República Dominicana. Pero yo te voy a decir algo. Hay una inversión mayor, son sistemas probados. Yo he tenido experiencia de sistemas de marcas internacionales, por ejemplo, como J.D. Edwards, son costosos. La consultoría es costosa. Sí, sí. La La implementación es costosa. Todo va a depender incluso de los requerimientos, suponiendo de que sea una empresa que tenga una casa matriz, que tenga subsidiaria, de la política de la corporativa que tenga la empresa. O sea, que muchas veces por política corporativa la empresa tiene que hacer un esfuerzo y hasta meterse en un financiamiento o en un leasing para poder resolver ese problema y poder actualizar y poder cumplir con normas que otras empresas tienen. O sea, la idea es que hay que ser competitivo y si en el ramo de la industria donde se está compitiendo, la mayoría de los competidores utilizan un software específico, por alguna razón será. Tú haces un benchmarking y tú estás comparando un hotel con otro y otro hotel con otro hotel, seguro en un porcentaje alto utilizan un software parecido para ciertas cosas. Alimentos y bebidas en un hotel Claro. es igual que en otro hotel. Ahora, si yo tengo un software que es líder de mercado y que me maneja toda esa parte, probablemente si yo quiero ser competitivo y soy un hotel 5 estrellas, voy a querer utilizar el mejor software que utilizan los 5 estrellas. Entonces, va a haber esa competitividad a los niveles sectoriales y los tamaños que tengan las empresas que están compitiendo. Ahora, ¿hasta qué punto la credibilidad del dueño de la marca, por ejemplo, impacta en la seguridad que tiene el cliente?
diríamos, usted habló de una empresa internacional. O para que Pero- no le pase lo de Mozart Fonseca. Sí, no, porque también eso, también, que Claro. le hackeen la información y roben información. ¿Hasta qué punto pesa mucho al momento de hacer la inversión quien me vende el software internacionalmente? Cuando tú utilizas el software así, de ese tipo, hay cosas que tú no puedes hacer y que la cultura dominicana le encanta hacer, A ver. que es ponerle parche a los sistemas y hacer que los sistemas curven y hagan cosas que el sistema no vino Chicana. para eso. No, Sí, exacto. que yo quiero tener doble libro, doble contabilidad, ese sistema está hecho para que tú hagas la cosa bien, Sí. respetando unas ciertas cosas. Entonces, a veces queremos hacer cosas que no se pueden. Como los mecánicos de aquí que dicen que ese carro, eso trajo para Japón, pero aquí hay otra cosa. Sí, entonces Y hay normas. quítale el generador. Hay El normas. catalizador. El catalizador. Entonces, son de las cosas que hay que pensar, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel que tú vas a querer tener? Porque son características. Por eso es que en el demo, tú puedes darle participación en esa licitación a suplidores locales, a suplidores internacionales y tomar una decisión, la que más te convenga a ti. Ahora, Y tiene que haber un contrato. Padilla, el tema es interesante y creo que le hemos invertido un tiempo, pero no queremos, y yo creo que lo vamos a invitar. Vamos a seguir después de la pausa. Vamos a seguir después de la pausa, claro, perfecto. sí. Porque yo quiero que en el proceso de esto nosotros toquemos Sí. tangencialmente el tema del software y los scanners y los cartahuellas claro, claro. y XXX Mira, del exacto. proceso electoral. Bien, antes de irnos a la pausa, dígame algo. Cuando una empresa, República Dominicana ya, sobre todo los negocios formales, que hay cientos de miles de empresas constituidas, creo que solamente en esta gestión se constituyeron 70.000 o 200.000 SRL nuevas. Ya muchas están medio automatizadas o tienen procesos o la nómina o el inventario o el proceso de la conciliación bancaria, lo han hecho por retazo. Vamos a suponer que una empresa decide adquirir un software nuevo un poquito más completo, que reúna todas sus necesidades, más actualizado, o sea que también te dé información al instante de sucursales que estén juntas y eso. Yo te quiero hacer una pregunta para terminar esta parte. ¿Cómo debe de ser el proceso dentro de la implementación, el proceso de migración de datos? Debe de ser, no una persona nueva que dice, bueno, vamos a tomar todo lo manual y dame mi lista de suplidores o mi lista de banco y vamos a digitar la información que tú tienes. Inclusive con balances. Que tú tienes en papel. Pero, exacto, o si no, la información, por ejemplo, tú dices, ya que tú tienes en cierto sistema que tú compraste para nómina o para otro tipo de aplicación y tú quieres todo meterlo en un sistema nuevo, ¿todo hay que hacerlo de nuevo o existen parámetros que tú puedes tomar la data de estos sistemas e insertarla en el sistema nuevo y que siga funcionando? O sea, como La gente, convertirlo. la gente que trabaja en informática, sobre todo los analistas de sistemas, saben hacer tablas, ellos le llaman tablas planas De conversión. de conversión y que te permiten a ti importar la información o migrar la información de un sistema a otro. Pero, obviamente, cada sistema tiene una cantidad de campos en las diferentes pantallas que van presentando y en los diferentes módulos. Puede ser que el nuevo software tenga una pantalla o varias pantallas que el sistema viejo no la tenga, que esté pidiendo información que tú no la tengas en la mano. Eso implica que hay que hacer un análisis de cuáles son las secuencias de pantallas que el nuevo sistema te da para un proceso específico, digamos facturar, digamos cobrar, digamos vender, lo que sea, esos procesos diferentes, y ver cuáles son las informaciones que tenemos a mano. Para entonces la persona que trabaja en cómputo, en la lista del sistema, pues haga esas tablas específicas para capturar la información de un lado a otro. Pero esa información tiene que estar al día. ¿Qué sucede en muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, un poquito Que están medianas, atrasados. que están atrasados? Entonces, eso obliga a que el proceso que yo estoy tratando de describir de hace rato, que voy por la etapa 2, me faltan 2 más, pues entonces tenga que hacerse en paralelo, que mientras vamos avanzando con el equipo del proyecto, en lo que ellos se van compenetrando, aprendiendo a manejar el sistema, hay otro equipo, y es un issue que tienen las empresas ahora, que no quieren invertir. Quieren tener una persona que trabaje 28 horas.
en el No, día. no puede ser. Que trabaje su trabajo normal y después trabaje en el equipo de proyectos. Y no puede ser, Normalmente no puede ser. el equipo de proyectos son personas que se dedican a eso. Sí. Claro. Y normalmente son las personas mejores que tiene la empresa porque son las que se van a quedar manejándolo después. Entonces probablemente haya que buscar personal temporal para que haga el trabajo normal que se hacía antes. Bien. Y que en paralelo hagan cosas de manera que empaten el juego en el sentido de que ya estamos al día, ya aprendimos a manejar el sistema, vamos a hacer la migración. Con este tema interesante que tiene que ver con lo que es informática, software, hardware. ¿Dónde entramos en la etapa siguiente? Bueno, ya armamos los equipos de implementación, tenemos un líder del equipo, ya el equipo comenzó a aprender, a conocer el sistema y ahora viene lo que se llama prueba piloto. Es lo que la gente conoce, hacer un paralelo antes de irse en vivo, que es la etapa final. Hacer un paralelo significa que se dicen, bueno, vamos a durar 3 meses haciendo las dos cosas al mismo tiempo, usando el sistema viejo y usando el nuevo. Y vamos a comparar el resultado de las informaciones que el mismo proceso nos da, los reportes estadísticas de venta, los estados financieros, los estados de cuenta, en ambos sistemas. Y vamos a comparar si lo que dice inventario en ambos sistemas es igual, si lo que dice cuenta por cobrar en ambos sistemas es igual. Llega un momento en que decimos, bueno, todos los ajustes que había que hacer para que la información fuera la misma y validable, vamos a validarlo también para ver si es verdad manualmente, pues perfecto. Ya eso nos permite pasar a una siguiente etapa, A la cuarta fase. que es la etapa 4, que tiene que ver con irnos en vivo, donde se descontinúa la prueba piloto y se sigue utilizando solamente el sistema nuevo. Luego de ese proceso, normalmente se hace una revisión o una auditoría post-implementación con el objeto de determinar si los objetivos del equipo de trabajo que se fijaron en ese momento se lograron y si la gerencia o la gestión del proyecto también fue con la eficiencia adecuada. Eso nos permite ya pues mantener a la operatividad sin ningún tipo de problema. Muy bien, entonces entramos a lo general, entramos, Padilla, de lo general y yo quiero ir a lo particular. Ya el proceso entró, todo esto, y se hizo paralelo y todo esto. En el caso específico de la Junta Central Electoral, con los temas de debate, se compró un software con una compañía internacional, se hizo una licitación, se compraron, se instalaron unos equipos, se hicieron pruebas con los partidos políticos. No estamos en tema de elecciones, estamos en los procesos. Se montaron y dijeron, está funcionando. Se contrató una firma de consultoría, PricewaterhouseCoopers, hicieron un informe, no lo hemos visto, pero hicieron un informe y dijeron, todo está funcionando. Usted dice, por ejemplo, que hay una etapa para 3, que tú vas con esto manual y con esto electrónico, haciendo cosas y mirando cuáles son los errores. Pregunto, ¿qué pasó con el software, con los escáneres y con el captahuella, que tiene que ver con lo que ha pasado en las elecciones? Y si todas esas pruebas se hicieron. ¿Qué pasó? No, desde su punto de vista. Claro, o sea, estamos hablando con un analista. No le eche esa guara. Es una cuava que me está No, tirando pero arriba. estamos hablando con un analista a ver qué usted ve, cómo usted lo ve. Mira, cualquier proceso tiene un modelo que se tipifica. Entrada de datos, process, el proceso interno, que ya sea manual o ya sea computarizado, y out, que es el resultado del proceso. Sí. Si nosotros pensamos un poquito en cuál es el proceso, cuáles son las actividades y tareas que caben en ese modelo, pues muy sencillo. En el IN teníamos cédulas, huellas digitales y boletas, ¿verdad? El proceso, había necesariamente validación de huellas, entrega de boletas, el voto que la persona ejercía de manera manual, la firma del padrón, que te pedían que firmara el padrón, y después venía el proceso de escrutinio. En ese proceso de escrutinio venían dos cosas. Se suponía que la boleta se iba a pasar por un escáner y que el escáner iba a producir un resultado que era el acta, y que sencillamente eso se iba a firmar. Si nosotros nos ponemos a ver ese proceso un poquito más en detalle, el tema de las huellas digitales no se le quiso dar la importancia, según mi criterio, que tiene. Yo supongo, porque yo no conozco ni puedo hablar con conocimiento de causa de ese software porque no lo conozco, pero yo supongo que si una persona venía con, vamos a suponer un menor de edad que no tiene cédula, parece un hombre, hace una fila en un colegio electoral y consigue que le hagan una cédula mal hecha por ahí, por razones del destino, no se dan cuenta que la cédula... O un error. Y el tipo agarra y pone su dedo en las huellas digitales y ahí no sale.
No sale. No sale. Sí, pero tenía que aparecer en el padrón. Espérate, Exacto. no sale. Pero ¿qué era lo que se suponía que debía ocurrir? Plan B. No había un plan B, aparentemente. Pero habían unos listados impresos. Espérate, eso era para firmar, para hacer para como una buscarte, validación. para buscarte. Sí, pero eso era algo porque los partidos exigieron eso. Pero lo que yo entendía que iba a ocurrir era que al tú poner tu dedo en esa máquina que captaba la huella, automáticamente tu huella iba a buscar el padrón, pero en el centro de cómputo, en el software. Y ahí ese software te tenía que decir a ti, sí, tiene derecho a voto, no tiene derecho a voto. Pero eso se cayó. Y si se cayó, hay posibilidades, como dicen por ahí, puertas abiertas, para que una persona que no fue validada sistémicamente vuelva y vote. Por ejemplo, de repente aparecen más votos que votantes en algunos sitios. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo entiendo que parte de la explicación de ese tipo de situaciones puede ser que ese sistema no funcionó. Y como no funcionó, se fue a lo manual. Claro, el control era el padrón. Pero con las mismas provocaciones y con las mismas insinuaciones y acusaciones que se tienen entre los diferentes delegados políticos de los diferentes partidos, o la falta de representatividad que tenían muchos de ellos, porque no contaban con recursos para tener gente ahí, pues de repente no sabemos realmente qué pasó. No, pero yo pienso, perdóneme, que el plan B sí existe y existió, porque el plan B era lo que hacíamos en las elecciones pasadas. Perdón. Si yo, en mi caso, yo pasé y pasó, y me pasó mi foto y toda la cosa ahí, muy lindo, muy bien, en el Catahuella, perfecto. Y después entonces me buscaron, le dijo, 144, y allá estaban unos señores buscando, 144, Andrés Terrero Alcántara, exacto. Es el plan B. Ese era un control. En el caso mío, Igualito funcionó a mí. el A y funcionó el B. Pero si no funcionaba el A, aparecía en el B. Ahora, ¿qué ocurría? Si esa boleta, cuando tú ejerciste tu derecho, no pudo irse por el escáner, ¿qué se suponía que iba a hacer el escáner cuando esa boleta pasara por el escáner? Que se iba a comunicar con el computador central para que el software que hiciera, sumara, restara, clasificara y colocara el voto donde tenía que colocarlo. Y al final hicieron una síntesis, de los resultados y presentara esa boleta. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso tampoco se pudo hacer. Eso no se pudo hacer. Entonces, si nosotros comenzamos a ver este sistema, ¿verdad? No funcionó. Quizá faltaron procesos. O gente. Yo pienso, y quizá contradigo un poco lo que tú planteas, Terrero, yo pienso que no había un plan B. Yo pienso que se apostó hasta el final en que lo electrónico debió funcionar y no funcionó. Y por eso vino el tema de que se fueron yo no sé cuánta gente, que hay que... Los 3.000 ganando tiempo, porque técnicos. al fin y al cabo vemos que sale el anuncio de Alicia Ortega presentando un informe donde llamadas telefónicas se hicieron a personas que dijeron que no, que nunca lo llamaron o que realmente no tenían por qué ir. O sea, Es decir, los técnicos. Los técnicos. Porque uno de los argumentos que se utilizó para decir que no se utilizaron los escáneres precisamente fue que los técnicos no estaban. Sí. Pero si nosotros vemos el proceso que vimos hace un momento, de lo que es un proceso de implementación, hay que dedicar tiempo. Pero en la capacitación. Estoy de acuerdo, 100%. Tiempo, pero mucho tiempo, de prueba, en ese ambiente de prueba. Nada más no a los técnicos, a todos los que están en las mesas. Claro. Porque habían presidentes de mesa que no sabían. Entonces, tú te pones a ver y bueno. Señor, pero es que estamos hablando de 16.000 mesas. Por 6 gente. Colegios. Por 6. Con muchísima gente. Tú estás hablando de 60.000 personas. Sí. Entonces, fíjate que ahora el reclamo que se está haciendo es el reclamo que siempre se ha hecho. Cuéntame los votos. Sí, uno a pero uno. siempre se ha sustituido 1 a 1. acta por voto. Pero están haciendo. Pero siempre se ha sustituido acta por voto. Tú Ok. pudiste haber dado cuenta en las redes sociales que habían fotos que estaban pasando de urnas en la calle y un muchachito. No, pero sí, siempre así. Entonces, ¿cómo tú cuentas los votos? Sabes que realmente una de las cosas que se deben hacer, yo creo que ahora que hablamos de ley electoral y eso es bajar la cantidad de colegios electorales, aunque uno tenga que hacer una filita un chisme larga. Tú sabes que yo pienso, Mucho que colegio, una solución que yo he pensado, Votado días mejor. y lo he pensado no ahora en este Por proceso, apellido. en procesos anteriores. De la A a la H. La Junta Central Electoral debe tener un piso, eso yo pienso así, quizás es una locura, donde hay un espacio para cada valija. Si son 16.000, tiene que haber 16.000 espacios, porque ahí es que va esa valija. Sí. Y que cualquiera pueda decir, cuéntame esa valija. Como un garaje. Como una caja chica. Sí. Se supone que no puede haber más votos ahí, porque solamente podían votar 500.
Y No, claro, claro. Entonces, si eran los 500, no pueden aparecer 600. No, Mira, pero yo no mira, creo, Padilla, que ese caso se diera, ¿eh? Lo que tú Yo no creo que se explicaste diera. también aquí podríamos analizar un proceso así. Mira cómo son las primarias en Estados Unidos y las elecciones por. Mira, vamos a entrenar bien y a comprar aparatos para 10 provincias. ¿Verdad? Vamos a llevar esto a 500 colegios electorales por provincia. Sí. Y hoy votamos en el distrito, mañana votamos en Santo Domingo Este, pasado votamos en Santiago, o por ejemplo cada semana, y vamos con el mismo equipo de gente que se traslade y que sean. Tú no puedes capacitar 100.000 personas. Yo no sé cómo lo capacitaron también, de Bueno, verdad. La gente a lo mejor va un día. Mira, yo Además, yo conozco uno que trabaja con nosotros y él ha sido presidente de mesa en las últimas 3 elecciones. Y esta era su cuarta y me dijo, no voy a poder ser presidente porque eran tantas horas de entrenamiento. Había muchas horas. Me faltaban 3 horas. Entonces yo no puedo dejar mi trabajo para ir a eso. Pero fíjate, importante esto, señores. Importantísimo esto. Eso que acaba de decir Michelle. Señores, la democracia es tan sensible en cualquier momento que la gente, el pueblo entero tiene que apoyar. Si hay una gente que trabaja en una entidad pública o privada y tiene una responsabilidad de trabajar en un que dejarlo que trabajen eso. El tiempo que sea necesario tiene que irse sin problema, pagándole su salario. Claro. Usted está asignado a eso. Usted me dice, no, yo estoy mirando ahí, usted es observador, eso es otra cosa. Exacto. Y todas esas cosas de la gente. Pero eso nos demuestra también que la capacitación existió. Que todo el mundo trabaja en una empresa grande y la empresa que tienen 3 personas y uno de ellos no se pueden quedar con lamentablemente dos. Tiene que ser No, un terrero, porque eso daña la productividad. No, lamentablemente. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Y hay una de ellas que la gente se preguntaba, ¿cómo era posible? Y ponían un ejemplo en las redes sociales, que del boletín 3 al boletín 5 haya un partido o un candidato que los votos bajen. Y yo te digo a ti, bueno, hay posibilidad de que eso ocurra. No necesariamente si tú determinas los porcentajes después de sumar los votos y hacer la distribución porcentual al total de los votos válidos. Sí. Si tú coges y dices, bueno, la distribución porcentual es esta, Un algoritmo raro. todos los votos que lleguen y el total de los votos que entren, yo lo voy a distribuir con ese por ciento. Ese por ciento se mantiene el fijo. voto manual. Se mantiene fijo. Y acabar de quitar el fuñido sistema de home y ponerme mi senador y los diputados. Por separado. 20 diputados, 6.000 votos. A votar por el diputado. No me arrastre a nadie. Ahora, eso que dijo Padilla es importante porque Michelle. Que no hay problema con la voz. No, pero fue el primero que dijo, cuando nosotros estamos en vivo. El cuadrito aquel que decía, diputados, regidores, diputados. Y Michelle dijo, pero mira, se desapareció un diputado ahí. O sea, era que la máquina lo que estaba haciendo era asignando por el número de votos que estaban entrando. Exacto. Entonces, en este momento, si ya hemos computado 1.000 votos y esta persona tiene 800, tiene un diputado, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que cuando entraban más votos, ese porcentaje variaba. Eso confundió. Eso confundió mucho. Bien. Bueno. Yo creo que hemos hecho un ejercicio aquí. Tiene que volver. Tiene que volver, sí, definitivamente. Pero se nos acabó el tiempo y usted me va a dar una licencia para recordarle aquí a mis compañeros que, luego de agradecerle, por supuesto, su presencia aquí con nosotros, doctor, que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe, desde esta mañana lo sabe el cuerpo. Muchísimas gracias y a ustedes feliz fin de semana, a todas las madres, felicidades en su día y nos vemos el lunes. Yo creo que nosotros debemos decirle felicidades también de manera individual a todas las madres, pero en particular a las madres de nosotros. Claro que sí. A doña Leila y a doña Aida. Y a Marili y a mi mamá Andrea Alcántara que están ahí. Muchas felicidades. Y a mi suegra. Marcela, claro. A mi suegra. Más les vale. María Teresa Bisonón. Vale. Bye. Gracias por habernos acompañado. Felicidades, Marcela. Gracias.